Es el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX. Mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora, aquí en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es el tema de entidades financieras y sociedades de ahorro y préstamos en México. El fundamento legal se encuentra en el artículo 32B del Código Fiscal de la Federación. Las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tendrán las obligaciones siguientes. Fracción primera. Anotar en los esqueletos para expedición de cheques el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes del primer titular de la cuenta, cuando éste sea persona moral o en el caso de personas físicas, cuando la cuenta se utiliza para el desarrollo de su actividad empresarial. Fracción segunda. Abonar el importe de los cheques que contengan la expresión para abono en cuenta a la cuenta que se lleve o abra en favor del beneficiario. Fracción tercera. Recibir y procesar pagos y declaraciones por cuenta de las autoridades fiscales en los términos que mediante reglas de carácter general establezcan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha dependencia y las instituciones de crédito celebrarán convenios en los que se pacten las características que deban reunir los servicios que presten dichas instituciones, así como las remuneraciones que por los mismos le corresponda. Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las instituciones de crédito determinarán de común acuerdo la retribución considerando el costo promedio variable de operación por la prestación de estos servicios en que incurran dichas instituciones en su conjunto, aplicable para cada modalidad de los servicios de recepción y procesamiento de pagos y declaraciones, atendiendo a criterios de eficiencia. Las instituciones de crédito no podrán realizar cobros a los contribuyentes por los servicios que les proporcionen por la prestación de las declaraciones en los términos establecidos en el artículo 31 de este código. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuará la retención del impuesto al valor agregado que les sea trasladado con motivo de la prestación de los servicios a que se refiere esta fracción, el cual formará parte de los gastos de recaudación. Fracción cuarta. Proporcionar directamente o por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro por el Retiro o de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, según corresponda, la información de las cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a personas físicas y morales o cualquier tipo de operaciones en los términos que soliciten las autoridades fiscales a través del mismo conducto. Para efectos del párrafo anterior, el Servicio de Administración Tributaria podrá solicitar directamente a las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo la información mencionada en dicho párrafo, cuando la petición que formule derive del ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 22 y 42 de este código, del cobro de créditos fiscales firmes o del procedimiento administrativo de ejecución. Tal solicitud se considera una excepción al procedimiento establecido en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. Fracción quinta. Obtener el nombre, denominación o razón social, nacionalidad, residencia, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, correo electrónico, número telefónico, así como los medios de contacto que determine la autoridad fiscal mediante reglas de carácter general, clave en el Registro Federal de Contribuyentes, la que la sustituya o su número de identificación fiscal, tratándose de residentes en el extranjero y en su caso clave única de registro de población de sus cuentavientes. Cuando las formas aprobadas requieran dicha información, las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deberán proporcionarla para los efectos de esta fracción. Las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo estarán a lo dispuesto en las reglas generales que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. Fracción sexta. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las declaraciones y pagos recibidos en los términos que se establezcan en las reglas de carácter general y en los convenios a que se refiere la fracción tercera de este artículo. Cuando no se proporcionen los servicios a que se refiere la fracción citada o la información no se presente de conformidad con lo establecido en las reglas y convenios mencionados, no se pagarán los gastos de recaudación previstos en dicha fracción. Fracción séptima. Expedir los estados de cuenta cumpliendo con lo previsto en términos de las disposiciones aplicables. Fracción octava. Cuando participen como fiduciarias en fideicomisos en los que se generen ingresos, deberán presentar ante el Servicio de Administración Tributaria por cada uno de dichos fideicomisos lo siguiente. A más tardar 15 de febrero de cada año, la información siguiente. 1. Nombre, domicilio y país de residencia para efectos fiscales de los fideicomisos y los fideicomisarios
y en su caso Registro Federal de Contribuyentes de ellos. 2. Tipo de fideicomiso. 3. Número del Registro Federal de Contribuyentes que identifique el fideicomiso en su caso. 4. Respecto del año inmediato anterior, la información siguiente. Inciso A. Monto de las aportaciones efectuadas por los fideicomitentes al fideicomiso en el año. Inciso B. Monto de los ingresos percibidos por el fideicomiso en el año. Inciso C. Monto de los ingresos a que se refiere el inciso anterior correspondiente a cada uno de los fideicomisarios o en su defecto a los fideicomitentes, salvo que se trate de fideicomisos emisores de certificados de participación colocados entre el gran público inversionista. B. A más tardar el día 15 de febrero de cada año, la información relativa a las utilidades o pérdidas del ejercicio inmediato anterior, tratándose de los fideicomisos a que se refiere el artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las obligaciones previstas en esta fracción serán aplicables a las aseguradoras y a las casas de bolsa que participen como fiduciarias en los contratos de fideicomiso. Las autoridades fiscales proveerán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que se deba presentar en los términos de esta fracción. Dicha información solamente deberá presentarse encriptada y con las medidas de seguridad que previamente acuerden las entidades financieras y el Servicio de Administración Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria, a través de reglas de carácter general, podrá disminuir la información que deban presentar los sujetos obligados en los términos de esta fracción, así como liberar de su presentación a determinados tipos de fideicomisos. Fracción novena. Verificar con el Servicio de Administración Tributaria que sus cuentavientes se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes a través de procedimiento que para tal efecto establezca dicho órgano desconcentrado mediante reglas de carácter general. Fracción décima. Incluir en las declaraciones y avisos que presenten a la autoridad fiscal la información a que se refiere la fracción quinta de este artículo, cuando así lo requieran, así como las claves del Registro Federal de Contribuyentes de sus cuentavientes validadas o proporcionadas por el Servicio de Administración Tributaria en sus estados de cuenta. Radio Fiscal presentó la cápsula informativa Entidades Financieras y Sociedades de Ahorro y Préstamos, por el contador público Pedro Linares Manuel, quien les invita a que se suscriban a este canal de YouTube Radio Fiscal. Radio Fiscal es un noticiero fiscal que transmite todos los días cápsulas informativas de contabilidad, impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. También les invito a que visiten el sitio web oficial www.radiofiscalmx.xlxmx.com. Radio Fiscal cuenta con 5 secciones: noticiero fiscal, capacitación fiscal, trámites y servicios, contabilidad en línea y el servicio de contador y abogado en línea. Quiero agradecer a todas las personas que nos han hecho el favor de llegar sus correos, haciéndonos preguntas de su trabajo, de su situación laboral, de alguna situación de pensión, jubilación, alguna situación de multas, requerimientos, problemas con sus impuestos, con su contador y con su contabilidad. Las orientaciones que hacemos por correo son totalmente gratuitas. Les invitamos a que por favor nos escriban al correo radiofiscalmx@gmail.com. Si su asunto es de índole jurídico, es con la licenciada Alison Ixel Wilson Pérez, quien es nuestra consultora jurídica para cualquier asunto civil, laboral, mercantil y penal, al correo radiofiscalmx@gmail.com. Muchas gracias a Anchor.fm por la oportunidad que nos da de compartir nuestro video del canal de YouTube Radio Fiscal y convertirlos en podcast para 7 plataformas a nivel mundial, dentro de las que destacan Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias a Anchor.fm. Estamos llegando a 2 países de la Comunidad Europea, Hesse, Alemania y Dourdan, París, Francia. Muchas gracias a estos 2 países de la Comunidad Europea, Francia y Alemania. También agradezco y saludo cordialmente a la comunidad latina en los Estados Unidos, porque representan más del 46% de nuestra audiencia. Muchas gracias, paisanos mexicanos, compatriotas latinos, por escucharnos. También saludo cordialmente a 3 países de Sudamérica, Panamá, Perú y Brasil, que nos escuchan a través de Anchor.fm, de Spotify, de Apple Podcast y de Google Podcast. Muchas gracias a la República Mexicana, a los 31 estados
y a la gran Ciudad de México por la oportunidad que nos dan de escucharnos. Les invito a que esté pendiente de la programación. Los días lunes, los temas son de contabilidad, los martes de impuestos, los miércoles de finanzas, los jueves de negocios y los días viernes de leyes jurídicas. Los días sábados y domingos son especializaciones en materia fiscal y jurídica. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de escucharnos, pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un excelente día.